Y ahora vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia. Como pueden ver en la agenda, es cómo proteger su inversión en distribución eléctrica, control y automatización a través de los sistemas de climatización de RITAL, a cargo de la ingeniera Mónica Guzmán. Voy a cederle los derechos en este momento para comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Bella, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a todos a este webcast donde vamos a platicar acerca de cómo proteger su inversión, ya sea de distribución eléctrica, de control o automatización, a través de todos los componentes o todos los equipos de climatización con los que cuenta RITAL, ¿no? RITAL México, al igual que todas sus subsidiarias. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esta plática es aprender a identificar a todas las necesidades que existen para lo que es el tema de climatización, que existen dentro de la industria, ¿no? Y para ciertas aplicaciones en específico. Vamos a aprender o vamos a platicar un poco acerca de todo lo que son los equipos de climatización, porque es importante colocar siempre algún tipo de refrigeración o de climatización en lo que son las aplicaciones industriales. Los invito a que toda la información que se estará proporcionando la aprovechen al máximo para lo que es la planeación y el diseño de sus proyectos. De antemano les agradezco el tiempo que van a estar aquí con nosotros y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que es la agenda. ¿Por qué climatizar un sistema? Hablamos de un sistema como un tablero de control, un tablero donde existen o se colocan varios equipos, ya sea drives, equipos de control, equipos de automatización, etcétera, ¿no? Los ahorros por emplear una correcta climatización, ¿qué ahorros vamos a tener ocupando todos estos equipos de climatización, ¿no? Soluciones técnicas a través de lo que son chillers, aires acondicionados, ventiladores, etcétera, todo lo que son los equipos de climatización. Vamos a hablar acerca un poco de lo que es el software term en 6.5, la importancia de lo que es el servicio y mantenimiento de todos estos equipos también, y lo que son las conclusiones, preguntas y respuestas. Conforme vayamos teniendo la plática, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirla en lo que es la cajita del chat o sin ningún problema pueden interrumpir lo que es la plática. ¿Por qué climatizar un sistema o un tablero? Hablamos que primeramente que la refrigeración es un proceso que va a existir, un proceso termodinámico que va a existir en lo que son los procesos de implementación de un equipo de climatización en un tablero, en una casa, en un espacio, ¿no? Esto para llegar a ciertas temperaturas. Vamos a tomar lo que es el calor que se genera ya sea en el tablero, en un espacio definido, y este calor nos va a ayudar, por ejemplo, a poder generar lo que es el aire frío, ¿no? Nos va a poder ayudar a que funcione todo este proceso termodinámico que se tiene que llevar a cabo para nosotros obtener este aire frío. Hablamos de que no es una producción como tal de aire frío que va a climatizar nuestros tableros o que va a climatizar algún espacio en específico, sino que estos componentes o todas estas condiciones que tenemos en el interior de un gabinete nos las vamos a ocupar para poder echar en marcha o poner en marcha todos estos esta función de lo que es, por ejemplo, el sistema de refrigeración, ¿no? ¿Por qué climatizar un sistema? Ya hablando de lo que es diseño específicamente, hay que tomar en cuenta desde lo que es la fase inicial de la integración. Hablamos desde lo que es el proceso de planeación de un sistema de control para un proceso específico y con toda esta planeación pues se tomar en cuenta de igual forma el método de enfriamiento, ¿no? Dependiendo de dónde se va a colocar el tablero eléctrico, ¿no? Si es en un lugar frío, si es en una ubicación muy seca, si hay mucha humedad, si hay mucho calor. Entonces siempre que hay que tomar en cuenta el lugar de colocación donde se va a instalar este tablero, ¿no? Hay ocasiones en que, por ejemplo, vienen máquinas que ya traen sus tableros eléctricos y este tablero eléctrico ya trae su equipo de refrigeración, pero se fabrica en Alemania o se fabrica en algún punto de Europa o en algún punto de Norteamérica,
donde el cálculo del clima no es el adecuado porque se toman temperaturas o ubicaciones o estas condiciones climáticas de donde se está fabricando, no de donde se va a colocar al final este tablero eléctrico, que es la parte más importante, ¿no? Porque ahí es donde va a funcionar y ahí es donde el equipo tiene que trabajar bajo esas condiciones. También hablamos de que mantener un sistema eléctrico electrónico refrigerado siempre va a ser fundamental para maximizar los ciclos de vida de los equipos que están instalados dentro de este tablero eléctrico, ¿no? Vamos a requerir reducir los gastos de capital y mantener siempre el negocio, la producción siempre funcionando, ¿no? Sin estas pérdidas muchas veces suelen tenerse pérdidas económicas en algún paro de producción, en algún paro de una línea específica de producción. El calor siempre puede influir de forma significativa en un sistema electrónico, ¿no? Reducir el rendimiento de los equipos, provocar daños y afectar siempre las garantías del fabricante. Hablamos de que el gráfico, por ejemplo, que se muestra en la diapositiva, el tener siempre una temperatura mayor baja la expectativa de vida del equipo electrónico que está instalado, ¿no? El equipo se va a forzar, va a trabajar de una manera inadecuada y va a provocar siempre fallas cuando no se tienen las temperaturas adecuadas dentro de este tablero eléctrico, ¿no? Dentro de las aplicaciones industriales. El calor el calor puede ser generado internamente por todos estos componentes electrónicos y pueden siempre intensificarse mediante fuentes externas o mediante condiciones externas, ¿no? Fuera de lo que es la instalación o la integración de los equipos que se instalan en el tablero eléctrico. Hablamos, por ejemplo, de que dentro de un gabinete los componentes no climatizados o los componentes que no están refrigerados a ciertas temperaturas, pues pueden generar tanto calor atrapado que podemos llegar a tener temperaturas muy altas, no tanto como un horno doméstico. Por lo que la tendencia será siempre la implementación de nuevos equipos, estos nuevos equipos que cuenten con nuevas tecnologías. Hablamos de nuevos refrigerantes, por ejemplo, que no dañen a la capa de ozono, equipos de refrigeración que cuenten con un ahorro de energía para tener una excelente o una adecuada solución en refrigeración, ¿no? Que nos dé tanto ahorros energéticos como el cuidado del medio ambiente. Y hay que tomar en cuenta todos estos factores siempre desde lo que es la parte del diseño, ¿no? Que es muy importante mencionarlo porque al final ya en la parte del trabajo, cuando el tablero eléctrico ya está instalado y empiezan a surgir todos estos problemas de calentamiento, es cuando ya se decide, ¿no? Implementar un equipo de refrigeración, ya cuando existen ciertos problemas. Y no es necesario llegar a este punto, ¿no? Siempre es necesario planearlo desde el proceso de lo que es la programación de la planeación de un proyecto, ¿no? Actualmente, en la planificación y diseño de una instalación de equipos de climatización o de refrigeración, hablamos que los desarrolladores, los ingenieros, los técnicos, los integradores, pues se preocupan por lograr que los equipos que están instalados en un gabinete, así le llamemos un tablero de control, por ejemplo, que estén trabajando a temperaturas siempre adecuadas, ¿no? Y con ello que funcionen de una manera correcta. Además se toma en cuenta los ahorros energéticos que les mencionaba que puede generar un sistema de climatización. Ya, por ejemplo, hoy por hoy existe una visión mundial de conservar todos estos recursos naturales y mitigar lo que es el calentamiento global, ¿no? Que es a donde vamos con la ocupación de nuevos tipos de refrigerante, ¿no? Para los equipos de refrigeración. En base a todo esto podemos decir que los primeros criterios para el diseño de instalaciones de aire acondicionado pues son optimizar el equipo, optimizar el flujo de trabajo o la línea de producción, ahorrar energía ¿no? Por lo que, contrario a lo que muchos consideran, el acondicionamiento del aire pues siempre es una necesidad, ¿no? En la mayoría de las aplicaciones. Pues todo lo que son los sistemas de control, todo lo que es un sistema de potencia, un sistema de distribución de energía, un tablero de control, dependiendo del tipo de técnica y tecnología que se utilice,
siempre va a necesitar una temperatura adecuada, ¿no? Ahora, no cualquier equipo de refrigeración es útil para todas las aplicaciones o para todos los tipos de proyectos. Para determinar los elementos que conforman un sistema industrial o un sistema comercial, es necesario siempre tener una ingeniería específica, una ingeniería especializada que determine todos estos factores indispensables, ¿no?, que tenemos para satisfacer estas necesidades específicas de cada tablero, de cada proyecto. Hablamos también que la incorporación del enfriamiento térmico en un gabinete pues puede prolongar, como les mencionaba desde el principio, ¿no?, la vida útil de manera significativa de tanto del gabinete como de todo el equipo que almacena, de todo el equipo que cubre o que el encargado de asegurarlo pues es como tal este espacio, este gabinete, ¿no? Y aumenta siempre la confiabilidad de la línea de control, no teniendo bien controlados y a temperaturas adecuadas todos estos equipos. La ventaja de tener un equipo optimizado, un equipo preparado, un equipo de calidad, y igual, ¿no?, realizar un mantenimiento preventivo y un mantenimiento predictivo a estos equipos de refrigeración, pues siempre nos van a permitir controlar totalmente la cadena de refrigeración y la cadena de calidad de este tipo de equipos, y evitaremos anticiparemos a posibles fallos de la maquinaria. Para esta forma, pues mantener todos los equipos instalados en un estado de conservación adecuado y funcionamiento óptimo, ¿no?, que no tengamos pérdidas económicas considerables, ¿no? Por eso es necesario siempre contar con un sistema de climatización. No hablamos específicamente de un equipo, ¿no? Hablamos de que si las condiciones de temperatura nos permiten colocar un ventilador, se coloca un ventilador. Si las condiciones son más altas, pues se coloca un equipo de refrigeración, ¿no? Todo depende de la condición donde esté instalado siempre nuestro tablero, nuestro armario, nuestro gabinete. En conclusión, ¿por qué necesitamos climatizarlo? Tenemos un control de temperatura adecuado, tenemos la protección de nuestros equipos, evitaremos estos paros de producción, le damos una mayor vida a lo que es el tipo de control que tenemos instalados y, bueno, principalmente no todas las pérdidas o costos económicos que podríamos tener con cualquier fallo de estos equipos, o tan solo la reposición, ¿no?, de los equipos que están instalados, ¿no?, que nos lleva a costos mucho más altos que poder que colocar un equipo de refrigeración adecuado. Ahorros que teníamos con la ocupación de estos sistemas. Un sistema de climatización bien proyectado y un sistema de climatización bien ejecutado, siempre orientado hacia lo que es el ahorro de energía, pues debe de contar con equipos eficientes, ¿no?, uso de combustibles económicos, fuentes de energía alternativas, una correcta operación en todo lo relativo a la producción de lo que son, por ejemplo, los fluidos, dependiendo de la zonificación de los espacios, que sea flexible en su funcionamiento, que sea manejable en el control de temperaturas, la velocidad de distribución de los fluidos, etcétera, etcétera, ¿no?, tiempos de utilización. Entonces, las posibilidades que podemos llegar a tener de ahorro energético en el diseño de instalaciones de climatización pues son muchas, ¿no? Siempre hay que contar con las nuevas alternativas o las nuevas ventajas que llega a tener un equipo de refrigeración. Y también, por ejemplo, la climatización siempre va a ser un elemento de gran consumo. En cualquier proceso industrial hablamos de aire acondicionado, refrigeración industrial, de calefacción, porque lo que seleccionar estos equipos de bajo consumo, realizando revisiones y un mantenimiento periódico a estos equipos, pues evitará que se dispare, por ejemplo, la factura energética, ¿no? De igual forma, mantener un equipo de refrigeración en lo que son las condiciones adecuadas, pues siempre nos va a llevar a mantener los equipos de control instalados en el gabinete funcionando de la manera adecuada. Muchos costos fuera de la planeación surgen siempre a raíz de que equipos bien específicos
que están instalados dentro de un tablero de control se llegan a dañar porque el equipo de climatización no funciona, no mantiene la temperatura adecuada, o muchas veces llegan a condensar, por ejemplo, y es mucho más costoso la reparación o la sustitución del mismo equipo de control que de un mantenimiento del equipo de refrigeración, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo esto desde la planeación, el dimensionamiento de un equipo de refrigeración, el mantenimiento de este equipo de refrigeración, el poder tener todas estas bases, todos estos elementos para cuidar y salvaguardar siempre los equipos que están instalados, ¿no?, en un tablero eléctrico. Hay que mejorar la eficiencia energética, hay que mejorar en esta ocupación, ¿no?, de todos elementos, de todos estos nuevos elementos que tenemos a la mano hoy en día para poder realizar este tipo de soluciones. Y bueno, ¿qué soluciones o con qué soluciones cuenta Rital para todo esto? Tenemos desde lo que son ventiladores, refrigeradores, enfriadores líquidos, que son intercambiadores, aire-agua, resistencias calefactoras y accesorios para todos estos equipos, y el apoyo del software TEN 6.5, 6.6, que nos ayuda a dimensionar y a seleccionar el equipo adecuado, ¿no?, dependiendo de todas las condiciones que necesitamos saber para especificar o dimensionar un equipo de climatización adecuado a la aplicación. Y bueno, vamos a empezar con lo que son ventiladores. Los ventiladores con los que cuenta Rital, hay dos opciones. Uno son los ventiladores modulares, que son los que están en la diapositiva. Estos ventiladores modulares tienen una tecnología diagonal, es un lanzamiento o una conducción de aire en diagonal, no es una dirección lineal, por lo que la distribución del aire al interior del gabinete es de manera más equilibrada, no simplemente el flujo de aire es lineal que llegue a los equipos que están al frente de lo que son los ventiladores, sino que se distribuye de manera equitativa a todo lo que es el armario. Tiene la posibilidad de rotar el sentido del motor, puede ser ventilador o puede ser extractor, y una de las condiciones principales para poder colocar, por ejemplo, un ventilador es que la temperatura sea menor a la que tenemos, la temperatura ambiente sea menor a la que requerimos en el interior del armario. Si es una atmósfera donde hace mucho frío, si la nave tiene un control climático ya establecido, pues podemos colocar un ventilador solamente para que exista este flujo de aire exterior al interior de lo que es el gabinete. También es muy importante considerar que como solamente es un flujo de aire, a pesar de que el ventilador cuenta con su filtro, va a haber ocasiones en que todas estas partículas del exterior pues van a ingresar en algún punto al interior del gabinete. No hay una barrera que contenga toda esta mezcla de atmósferas interior y exterior, ¿no?, sino que vamos a tener esta mezcla de atmósferas. Por lo que también es importante cuando dimensionemos un ventilador que las partículas que existen en este tipo de atmósferas pues no lleguen a dañar en algún punto los equipos que están instalados en el tablero, ¿no? Tenemos lo que son los ventiladores de techo, bajo las mismas condiciones, solamente que estos equipos llegamos a lo que son 1.069 metros cúbicos por hora, desde 525 metros cúbicos por hora, tiene una mayor capacidad que lo que son los ventiladores murales. Tenemos de 115 a 230 a 440 en voltaje, y mantiene todo lo que es el nivel de protección del tablero donde lo vamos a instalar. Hablamos de que si el tablero eléctrico cuenta con un P55, la instalación del ventilador, ya sea mural o de techo, no restan este nivel de protección, ¿no?, sino que se aseguran con lo que es el empaque que tienen estos equipos, de que mantengamos el nivel de protección con el que cuenta ya el tablero en donde se va a instalar. También tenemos los ventiladores interiores. Estos ventiladores interiores son de tecnología pivotante, se pueden rotar en dirección horizontal, dirección vertical, 360 grados. Estos normalmente nos ayudan para que el flujo de aire en el interior del armario, si tenemos varios
armarios en un solo tablero, una bahía de varios armarios, pues nos ayuda a que todo el flujo de aire llegue a todas las esquinas, por ejemplo, ¿no? Tengamos el equipo de refrigeración o el ventilador en nuestro tablero inicial, llegue hasta el último tablero hasta el último armario de este tablero, ¿no? Por ejemplo, sirve para que todo el aire circule de manera uniforme en todo el interior de nuestro gabinete. Los ventiladores para, por ejemplo, aplicaciones exteriores, aplicaciones donde el armario va a estar bajo, por ejemplo, lavados a chorros de agua, pues tenemos esta cubierta para poder proteger lo que es el ingreso de este tipo de lubricantes al interior del armario. Es una cubierta en acero inoxidable, cumple con EMA 3R, más EMA 12 y aumenta lo que es el nivel de protección a un IP56. Dependiendo de igual de los filtros con los que estén instalados nuestros ventiladores, también puede aumentar a un nivel IP65. Tenemos accesorios para lo que son ventiladores, termostatos, hidrostatos, controladores de velocidad, para lo que son la gama o la familia de ventiladores de electrónica conmutable, ¿no? Que también cuenta de tal. Y bueno, este es un ejemplo de algunas aplicaciones del exterior donde podemos ver el gabinete en acero inoxidable junto con la cubierta para protección de lo que es el ingreso de agua a lo que es el interior del armario. Si tenemos estos tipos de accesorios que son los ventiladores. En caso, por ejemplo, de que tengamos la condición de los 5 grados menos o nuestro ambiente sea muy frío, pero las partículas sí llegan a afectar a los equipos que están instalados, tenemos el intercambiador aire-aire, cumple con la misma funcionalidad de ingresar el flujo o esta temperatura exterior que tenemos al interior del armario, pero sí impide lo que es el intercambio de partículas. Existe una separación que mantiene las partículas exteriores, nos impide, por ejemplo, ingresarlas al interior del gabinete, ¿no? Eso tiene una separación interna donde solamente el flujo se queda en la parte exterior, pero hay un intercambio de temperaturas y ingresamos este aire frío al interior del armario. La instalación puede ser una instalación interna, dependiendo de la distancia que tengamos de los componentes internos, o puede ser un montaje externo, también dependiendo de barreras que tengamos al exterior de nuestro armario. Y para soluciones con temperaturas más altas, o por ejemplo que no cumplamos con esta condición de los 5 grados menos en el exterior, contamos con soluciones de aires acondicionados o refrigeradores murales, refrigeradores de techo o refrigeradores de puerta. ¿No? Hablamos de que tenemos varias familias desde que nació el primer aire acondicionado en 1983 hasta nuestra última generación, que es el Blue Plus, en el 2015, ¿no? Entonces vamos a platicar de todas las bondades o de las ventajas con las que cuentan este tipo de equipos. Para lo que es nuestra familia BUE, tenemos que una de las condiciones principales es que la temperatura externa no sobrepase los 55 grados. Estos equipos se pueden colocar a temperaturas de 40, 45, 50 grados centígrados en el ambiente, ¿no? Hablamos de donde está instalado nuestro tablero. Para lo que es nuestra misma familia de Blue Plus, la temperatura máxima es de 60 grados centígrados. No hablamos ya de temperaturas muy altas. También una de las ventajas es que cumple con esta separación interna para mantener obstruido lo que es el paso de partículas exteriores al interior del gabinete. Hablamos de que, pues, por ejemplo, el mantenimiento preventivo se hace solamente a todo lo que es el circuito externo, lo que va en la parte exterior, ya que si nosotros cumplimos con nivel de protección del equipo para mantener el nivel de protección del tablero, no hay algún tipo de ingreso de las partículas, ni del aire, ni de la humedad externa a la parte interna del gabinete.
Hablamos de que, por ejemplo, los Blu-ray llegamos a capacidades de 4000 watts, ocupamos refrigerante R134A, mantenemos el nivel de protección del armario con un IP54, un IP55 y las gamas a partir de los 700 watts hacia arriba ya cuentan con una charola de condensados, ¿no? Que tiene una resistencia para evitar algún tipo de condensación. Igual tenemos montaje mural para lo que son estos equipos. Una de las diferencias del montaje mural, al montaje de techo, es que para los equipos que se montan en el techo tenemos la posibilidad de canalizar las salidas o la inyección del aire frío por medio de puntos que van a enrutar todas estas salidas y la extracción se la hace por la parte central. También cuenta con un sensor extra que no trae lo que son los equipos murales. Este sensor se encuentra en lo que es la charola de condensados. Si existiera algún condensado que sobrepase lo que es el nivel de esta charola, pues tenemos este sensor, ¿no? Que nos indica esta falla y podemos configurarlo para que se llegue a apagar el equipo. Hablamos de que pues es muy importante, ¿no? Debido a lo que es la colocación de estos equipos en el techo, pues es muy importante que no exista algún problema de condensación, ya que pueden llegar a gotear y pues estas gotas llegan a caer directamente a los equipos que están instalados, ¿no? No es el mismo peligro que existe si gotean los murales que no llegan a tocar los equipos que tenemos instalados en la placa de montaje, por ejemplo. Y bueno, este nos muestra lo que son el circuito de refrigeración de los equipos tanto de techo como murales. Contamos con estos 5 sensores, el rojo, azul, blanco, amarillo y verde. El verde es el sensor que les comentaba que es una alarma de condensados para los equipos de techo y los demás sensores pues son los que trae ya colocados internamente estos equipos de refrigeración para saber la temperatura ambiente, para saber la temperatura de congelación de la válvula de expansión, temperatura de condensación y el sensor de temperatura exterior, ¿no? Entonces, esto es para lo que son los equipos Blu-ray. Para los equipos Blu-ray Plus podemos anexarle un sensor externo, de manera externa, un termopad. Si nosotros queremos, por ejemplo, controlar la temperatura de algún equipo en específico, fuera de lo que es el equipo, de los sensores que ya traen instalados estándar o de fábrica los equipos de refrigeración. Para los equipos Blu-ray contamos con 2 displays, el display tipo Comfort y el display básico. El display tipo Comfort podemos visualizar lo que son los códigos de las alarmas, visualizar la temperatura interna que está en el interior del gabinete. Podemos cambiar 7 parámetros muy importantes que son alarmas de esferas filtrantes, lo que es el set point, lo que es la histéresis, tanto de lo que es el equipo de refrigeración como histéresis de la alarma de temperatura alta interior y podemos visualizar todo lo que son las alarmas o las indicaciones de alarma, ¿no? De todos los componentes. Para lo que es el display básico solamente tenemos 2 LEDs, un on y un off. Para cambiar lo que es el set point tenemos un potenciómetro abajo de la carcasa, hay que quitar la carcasa y mover el set point, el potenciómetro en caso de querer modificar el set point. Actualmente ya se encuentra mayormente instalada lo que son los equipos Blu-ray con display tipo Comfort por todas las bondades que cuenta este display y todas las posibilidades que también nos proporciona de conexión, ¿no? Por ejemplo, para lo que son los servicios de mantenimiento podemos diagnosticar el equipo de refrigeración, ver qué tipo de fallas ha tenido, durante cuánto tiempo. Eso se hace por medio de un software que se puede conectar directamente en lo que son estos equipos que tienen el display tipo Comfort, nos lanza las alarmas, podemos visualizar fecha y hora de la alarma, si el equipo está bien dimensionado o está sobredimensionado, y podemos diagnosticarlo por completo, ¿no? Esa es una de las principales ventajas de tener el display tipo Comfort. Contamos, como les decía, con charolas de condensados en todos los equipos con su resistencia para poder evitar algún tipo de goteo
de los equipos al interior del gabinete. No, la mayoría de los equipos pues cuentan ya con esta charola de condensados ya integrada dentro del mismo equipo de refrigeración. También con el sistema o el display supercomfort podemos conectar el sistema de conexión bus SK, que es un sistema maestro escalado. Hablamos de que si tenemos varios armarios ensamblados o unidos en un tablero y tenemos 10 equipos de refrigeración o 9 equipos de refrigeración, podemos conectarlos para que todos funcionen de una misma forma. El arranque o el par es progresivo, se separa, por ejemplo, un esclavo va a ir parando progresivamente los equipos grandes. No, es que se empezó a escuchar un poquito distorsionado el sonido, pero creo que ya se restableció. Perdón. Sí. Si cualquier cosa me avisa. Sí. Y bueno, este sistema maestro esclavo podemos conectar hasta 10 unidades, un maestro 9 esclavos, y que pues independientemente de la capacidad de que cada uno de los equipos de refrigeración tenga, pues van a manejarse a una temperatura estándar y se van a, por ejemplo, si existe alguna alarma, la van a marcar todos los equipos, si existe algún fallo, igual lo van a marcar todos los equipos, ¿no? Para que ninguno trabaje de más o algunos trabajen menos, ¿no? Esto sería conforme a la gama de Blue de nuestros equipos de refrigeración. Nuestra gama más nueva son los Blue Plus. Son mucho más eficientes a lo que se venía manejando. Los Blue, por ejemplo, tienen un 45% de ahorro energético. Ya los Blue Plus tenemos hasta un 75% de ahorro energético. Son mucho más versátiles. Hablamos de que algunos de sus equipos o de sus modelos son multivoltajes. Son muy seguros porque eliminamos, por ejemplo, lo que es la histéresis que se viene manejando en los Blue, y son mucho más fáciles de utilizarlos debido al nuevo diseño de su display, que es tipo touch. ¿Por qué tenemos este ahorro energético? Hablamos de que los Blue se cuentan con una tecnología híbrida. Hablamos de un control pasivo de temperatura más lo que es el control activo de temperatura, que es nuestro sistema de refrigeración estándar, ¿no? En el sistema de refrigeración estándar hablamos de que tenemos el compresor, el condensador, la válvula de expansión, nuestro evaporador como componentes principales, ¿no? En lo que es nuestro sistema de control pasivo de temperatura, solamente se va a manejar un sistema evaporativo en nuestro equipo de refrigeración. Entonces contamos con estos dos sistemas dentro de un mismo equipo, ¿no? La conexión entre el evaporador y el condensador es de manera independiente para lo que es el circuito pasivo de temperatura, y aparte tenemos todo el control de temperatura activo con nuestro sistema de refrigeración estándar, ¿no? Lo que conecta el evaporador, el condensador con el compresor y la válvula de expansión. Con este control de temperatura, con estos dos controles de temperatura, hablamos de que nos vamos a apoyar, por ejemplo, de temperaturas ambiente, ¿no? La tecnología híbrida que se está ocupando para el sistema de refrigeración evaporativo o este control de temperatura pasivo es por medio de un tubo de calor o heat pipe, que nosotros le llamamos. Este tubo de calor, dependiendo de la temperatura ambiente, es el que va a estar funcionando si tenemos una temperatura ambiente muy baja, ¿no? Conforme la temperatura o la demanda del armario vaya aumentando, la temperatura ambiente vaya aumentando, va a ser el sistema de refrigeración que se va a manejar o que va a seleccionar el equipo que va a estar manejando, ¿no? O trabajando. Hablamos de que ya tiene un compresor tipo inverter, los motores o los ventiladores ya son regulables, tenemos una tarjeta electrónica que regula todas estas funciones, ¿no? Y pues si la temperatura aumenta, entra por completo lo que es el sistema de refrigeración activo, que es el compresor.
Entonces, ahí es donde obtenemos el ahorro energético, ¿no? Si tenemos temperaturas muy bajas, pues el compresor no está trabajando al 100% como era anteriormente en los fluidos, que nada más tenemos paro y arranque y paro del compresor. No, aquí el compresor es tipo inverter, el inversor va a ir regulando cuándo va a trabajar o cuándo no, y qué sistema va a ser el que va a estar trabajando para ocupar o dependiendo de la demanda, ¿no? Del gabinete, cuál es el que va a estar funcionando. Esto es de la tecnología de tubo de calor. Hablamos que el refrigerante que es líquido dentro de la tubería de calor se va a evaporar, la energía térmica se absorbe, el refrigerante que pues ahora es gaseoso por el proceso de evaporación se eleva dentro de la misma tubería hasta el condensador, y el refrigerante que es gaseoso se enfría dentro de lo que es el condensador, se condensa y se vuelve líquido y por gravedad vuelve a caer, ¿no? A lo que es el calor se disipa en el aire del ambiente, y el refrigerante líquido fluye dentro de la tubería por medio de la gravedad hasta lo que es el evaporador, ¿no? Y entonces ahí vuelve a empezar lo que es el circuito de enfriamiento. Hablamos de este control de temperatura pasivo o de sistema de refrigeración evaporativo que tenemos independiente del sistema de refrigeración por compresor con los que cuenta el equipo de refrigeración. Y bueno, al tener este tipo de sistemas, pues ya eliminamos lo que es la histéresis que se venía manejando en los BLUE. En los BLUE manejábamos estos 5 grados, estos 5K de histéresis, que es donde arrancaba y paraba lo que es el compresor. ¿No? Si teníamos un set point de 35 grados centígrados, entonces el compresor se detenía se detenía a 30 grados centígrados abajo, que es la histéresis, y volvía a arrancar cuando llegaba a los 35 grados, que era el set point, ¿no? Solamente teníamos este paro y arranque con esta histéresis. En este tipo de equipos, los grupos, como el compresor es tipo inverter, pues solamente tenemos el pico principal y después se mantiene, ¿no? En un trabajo ya regulado y controlado, por lo que eliminamos esta histéresis y también pues eliminan estas diferencias de temperatura de 5 grados que anteriormente se tenían, ¿no? Lo que hace que también la vida útil de los equipos pues sea mucho más elevada, porque ya no van a sufrir estos ciclos que se tenían de temperatura o estas altas y bajas que se tenían en el interior del gabinete. Les comentaba, también tenemos la opción que estos equipos son multivoltajes. Solamente lo que son las dos líneas más altas, que son los de 5.800 y 4.200, son a 400, de 380 a 480, pero hacia abajo todo lo que son los equipos son multivoltaje. Hablamos de que no importa el voltaje que tengamos en nuestro tablero, se van a poder conectar a 110, a 230, a 440, este tipo de equipos, ¿no? Disminuye como la base de que podríamos tener en algún punto de almacenaje. Si teníamos 5 de 110, 5 de 230 o 5 de 440, solamente podríamos tener una misma referencia que podríamos conectar en varios voltajes, lo que es también una ventaja para estos nuevos equipos. Lo que es la colocación en la instalación, la escotadura o la perforación a la puerta, pues es una misma dimensión, independientemente de la capacidad de cada uno de los equipos, tenemos una misma dimensión de perforación en la puerta. Si nosotros quisiéramos revisar o verificar el dimensionamiento del equipo y resulta que necesitamos uno más grande, no hay necesidad, por ejemplo, de reponer toda la puerta, ¿no? Para modificar la escotadura de la inyección y de la extracción del aire. No, simplemente hay que cambiar nada más el equipo de refrigeración. Y tenemos 3 modos o 3 controles de temperatura. 2 ya los trae de manera interna o ya los trae estándar el equipo de fabricación. Tenemos la temperatura interna, que es la medición de la entrada de aire caliente, está dentro de su circuito interno. Entonces también este es un control de temperatura que podemos visualizar
en el display. El otro es la medición de la calidad de aire frío. No tenemos también la posibilidad de visualizar o monitorear esta temperatura. O tenemos el sensor. Sí, ay, otra vez se escucha un poquito distorsionado el sonido. A ver, ahí. Sí. Hola. Y bueno, como tercer punto les decía que podemos colocar un sensor externo que se puede colocar como un accesorio independiente para poder nosotros, perdón por el ruido, para poder nosotros monitorear un equipo en específico que se caliente, ¿no? Un drive que tengamos altas temperaturas y a partir de ese equipo, pues nosotros manejar el funcionamiento del equipo de refrigeración. Tenemos que es mucho más fácil lo que es el mantenimiento, solamente hay que desplazar lo que es la cubierta inferior para poder cambiar lo que es el filtro, dependiendo de la ubicación, es el tipo de filtro que se va a ocupar, y es mucho más fácil que retirar la tapa por completo, ¿no? Se viene manejando en el POE. También todas las partes ya traen su código QR para poder identificar a todas estas refacciones que podríamos llegar a tener en algún punto del equipo de refrigeración. Trae lo que es la entrada de micro USB para lo que es la actualización del software, para lo que es el software de diagnóstico que podemos bajar, y también para poder cambiar el idioma y los parámetros del equipo. Y como ven, el display pues es muy diferente, es mucho más amigable, podemos visualizar mucho más parámetros en este tipo de display, visualizamos qué tipo de sistema es el que está funcionando, si el evaporativo o el de compresor o ambos, o está en ese intermedio entre el cambio, digamos, tipos de sistemas. Se puede visualizar ya no un código de alarma, ya te lanza lo que son las fallas de manera concreta o escrita, ya no te pone A01, sino te pone falla por alta temperatura interna, falla por sensor externo. Entonces ya es mucho más fácil de identificar la falla, aparte de que cambia de color el display, ya no es magenta, sino ya es naranja, no hay ninguna falla. Podemos visualizar las temperaturas en grados Fahrenheit, en grados centígrados, cambiar el idioma, cambiar el tipo de visualización de temperaturas, si es por medio de la inyección de aire, por temperatura interna, por sensor externo. Entonces es un poco más amigable de lo que se venía manejando en el Blue. Y también trae la posibilidad de cambiar todos estos parámetros por medio de la conexión NFC. Si el teléfono tiene una conexión a este tipo de comunicación NFC, podemos cambiar los mismos parámetros que se puede cambiar en el display directamente en el equipo, lo podemos cambiar desde el celular. Y este es un ejemplo de lo que es el Blue Comfort, con el display tipo Comfort al Blue Plus, el ahorro de consumo energético que podríamos llegar a tener. Si se dan cuenta, pues es un ahorro significativo en comparación a lo que veníamos manejando de los equipos Blue con el display tipo Comfort. Y bueno, también después de lo que son los equipos de refrigeración, contamos también con lo que son chillers. Los chillers también los podemos manejar dependiendo de la aplicación en donde se vayan a colocar. Tenemos la posibilidad de tenerlos en varias industrias, ¿no? Tecnología, alimentos, electrónica, TI. Entonces, el chiller en realidad pues es un equipo que nos va a ayudar a desplazar agua helada, ¿no? A los equipos, por ejemplo, intercambiadores aire-agua que nosotros tenemos, nos va a ayudar a desplazar toda esta agua helada a estos equipos o a procesos en específico, no nada más a los equipos de refrigeración para tableros eléctricos, sino también a diferentes tipos de procesos.
Contamos con varias capacidades, desde lo que es el Blue Plus, desde 2.5 kilowatts hasta 5.5 kilowatts. Este tiene la misma tecnología que los equipos de refrigeración Blue Plus, traen el display tipo touch, traen lo que es en su sistema de refrigeración el compresor tipo inverter, entonces trae ya en lo que es el condensador la tecnología de microchannel, lo que reduce el espacio y la ocupación de lo que es el refrigerante. Entonces, este tipo de equipos también es una línea nueva para capacidades hasta 5.5 kilowatts. Tenemos los chillers Blue Air, también son dimensiones pequeñas, capacidad hasta 4.4 kilowatts. Es un diseño modular. Tenemos lo que son también la capacidad de colocar dentro de este mismo chiller el sistema de refrigeración y el sistema hidráulico. Ya hay números de partes, referencias específicas que cuentan con una bomba reforzada dependiendo de la distancia o todo este flujo que necesitamos de recorrido de agua. Entonces, dependiendo de la solución, pues nosotros podríamos seleccionar el chiller, ¿no? Para los chillers más grandes tenemos otra capacidad de 40 kilowatts. Estos son chillers que se van armando en nuestra plataforma de armarios autosoportados TC8. No dependiendo de la capacidad es 1, 2, 3 o 4 celdas. Hablamos que si es de 8 a 16 kilowatts es una celda o un armario soportado. Si es de 20 a 25 kilowatts es de 2 celdas, si es de 32 kilowatts es de 3 celdas, y es más de 40 kilowatts ya sería de 4 celdas, ¿no? Entonces, estos chillers pueden adecuarse a una bahía de armarios que ya tengamos realizada, solamente colocarla al principio o al final para poder alimentar equipos de refrigeración, ¿no? Quisiéramos colocar en esta bahía de gabinetes o en algún proceso que estuviera cerca de estos gabinetes. Entonces se van armando con su módulo hidráulico, su módulo de refrigeración, su módulo eléctrico, hasta tener por completo lo que es un chiller. Y bueno, para todo lo que es este dimensionamiento, pues ocupamos o tenemos el apoyo de este software, el TEM 6.6, para lo que es el cálculo de dimensionamiento. Este software es totalmente gratuito, lo pueden bajar directamente de la página de Rital en la sección de descarga, y este software pues nos apoya, nos ayuda a mantener una verificación de la selección de un equipo de climatización. ¿Qué necesitamos para poder ocupar el software? Necesitamos la dimensión del armario, el tipo del gabinete, el tipo de instalación y el tipo de gabinete, si es un gabinete compacto, o las dimensiones, ¿no? Alto, ancho y profundo. Y la situación, si hay una barrera atrás, una pared atrás, un tablero enfrente, si es totalmente libre por todos sus lados. Hay que tener ese dato específicamente, ¿no? La temperatura máxima del exterior del gabinete, hablamos de la temperatura máxima que va a llegar, por ejemplo, la planta o la nave donde está instalado nuestro tablero eléctrico, ¿no? En estos picos anuales que tengamos, sea la temperatura máxima o el dato que tenemos que tener para poder realizar el cálculo y que se dimensione de manera adecuada. Hablábamos de que nuestros blues podían ser colocados a 50 grados centígrados ambiente, ¿no? Los Blue Plus a 60 grados centígrados ambiente. Entonces necesitamos ese dato para poder calcular y que eso nos diga, no, pues el Blue Plus, si tienes una temperatura de 55, si lo alcanzas a poder colocar, ¿no? Pero si sobrepasas esa temperatura ambiente máxima, pues ya vamos a pensar, por ejemplo, en un intercambiador de agua que aguanta hasta los 70 grados centígrados. Entonces sí es importante tener ese dato, la temperatura máxima del exterior, donde va a estar colocada, en esos picos, ¿no? Anuales que vamos a llegar a tener, ¿no? Para que cuando lleguemos a esas temporadas, pues nuestro equipo de refrigeración funcione de la manera adecuada. Temperatura máxima deseada del gabinete. Hablamos de qué temperatura nosotros vamos a requerir en el interior, si es de 30 a 35 grados, después de 25 grados.
todo se puede dimensionar, ¿no? De acuerdo a la temperatura que nosotros necesitemos. Y la potencia de pérdida de los elementos instalados. Hablamos de la disipación de calor total que tenemos instalada en nuestra tablero eléctrico. Cuánta disipación tenemos de un drive, cuánta disipación tenemos de un transformador, cuánta disipación tenemos de los guardamotores, de los disyuntores de capacidades altas, de 630, 800, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacer toda esta suma de potencia de pérdidas, de toda esta disipación que lleguemos a tener dentro del gabinete, para poder realizar el cálculo, ya sea manual o ya sea directamente en el software. Si ustedes necesitan alguna asesoría de manera específica o si tienen algún proyecto en específico donde quieran o requieran, ¿no?, del dimensionamiento de algún tipo de climatización, con gusto los podríamos apoyar, ¿no? Si quieren dejar sus datos en la cajita del chat o al final van a aparecer los datos de contacto para que podamos programar algún tipo de capacitación para poder dimensionar los equipos de climatización. Y por último quisiera mencionarles acerca de la importancia del mantenimiento y servicio de estos equipos. Cualquier empresa que nos mencione tener una proyección hacia un futuro de una determinada actividad, pues requiere que sea posible elaborar varios planes o varias programaciones. Estos planes pues siempre deben estar basados en cierto tipo de situaciones o escenarios ya determinados a largo plazo, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Si yo voy a construir en Alemania una máquina con un tablero, con un tipo de climatización, ¿a dónde se va a ir a instalar al final, ¿no? ¿Cuál es la dirección o la ubicación del sitio final? Entonces, planeando esto a largo plazo es un escenario que va a poder controlar, ¿no? No vamos a tener este descontrol que no se planeó o no se especificó para el lugar final donde se iba a instalar. Cuando es imposible estimar, por ejemplo, estas circunstancias a las que habrá que hacer frente en un futuro, pues es muy difícil tomar decisiones cuando lleguen a situaciones donde tengamos algún problema. Entonces, el mantenimiento de todos estos elementos que tenemos instalados nos va a ayudar a reducir, ¿no?, o prevenir todas estas fallas que podamos tener y reducir de manera significativa pérdidas económicas, ¿no? Las sorpresas siempre son implicaciones económicas, no implicaciones financieras. Entonces, siempre hay que tener en cuenta lo que es el mantenimiento preventivo. Hay muchas ocasiones en que solamente se limpia el equipo por el exterior, y no nos damos cuenta que todas las partículas del lugar donde se están trabajando pues se quedan en el interior, ¿no?, en el paso hacia lo que es el condensador, y mucho menos no se selecciona de manera adecuada lo que es el filtro, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes vemos que se ocupó un filtro metálico cuando las partículas eran muy pequeñas, ¿no? La solución pues era filtrante más delgada que retuvieran la mayoría del tiempo, ¿no?, estas partículas. Y al final pues no se detuvieron, pasaron, algunos no tenían filtro y pues al final nos damos cuenta que el mantenimiento preventivo no se le dio, no estaba tampoco una configuración adecuada del equipo, porque el equipo tiene muchas ventajas. Se puede configurar para que nos dé, por ejemplo, una alarma de cera filtrante sucia, nos va a indicar cuando ya el flujo de aire externo hacia lo que es el condensador no es el adecuado y puede llegar a afectar el trabajo de la refrigeración y nos marca una falla. Podemos programar que cuando sea esta falla pues pare el equipo de refrigeración y nos marque otra falla, ¿no? Entonces sí es necesario el poder programar y tener este tipo de mantenimientos a los equipos que ya están instalados. La limpieza de lo que son los equipos pues es el cambio de la esterilla, el cambio de los filtros metálicos. En el caso de los filtros metálicos, estos se pueden lavar dependiendo de las partículas que tengamos en el ambiente, ¿no? Y en realidad
realidad es muy fácil si tenemos el mantenimiento preventivo, ¿no? El mantenimiento preventivo pues, puede implicar, hay veces que pensamos que son muchas tareas, como la sustitución de los equipos, insumos, etcétera, pero si nos damos cuenta, si tenemos un plan y una programación adecuada, pues el mantenimiento preventivo no nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y nos va a solucionar varios problemas que podamos llegar a tener a futuro, ¿no? Y bueno, en la parte de conclusiones, pues siempre es necesario planificar un equipo de refrigeración de acuerdo a la solución, de acuerdo al lugar de sitio donde se van a colocar. Es importante mantener la temperatura adecuada dentro de un gabinete eléctrico, independientemente del equipo de climatización que nosotros tengamos, pero siempre teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que tenemos a la mano, ¿no? Y lo que les comentaba, ¿no? Tener la planificación o la programación de todos estos equipos de climatización para que nos den una larga vida útil y también pues mantengan en buen estado todos los equipos que tenemos instalados. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, Moni, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. ¿Cómo evitar que un tablero instalado a la intemperie se humedezca por condensación? Bueno, comentábamos, ¿no? Hablamos de dónde está instalado este tablero eléctrico. En realidad, cumple con el nivel de protección que debe de tener el tablero eléctrico debe tener un mínimo de protección de IP55. Hablamos de que hay que verificar, por ejemplo, que todas en la condensación es por un equipo de refrigeración que está instalado o es por el ingreso de esta humedad del exterior al interior. Está sellado de manera adecuada, todos los empaques están en buen estado, hay pasos de cable que no están sellados o es por la generación misma del equipo que está instalado o toda esta disipación de calor que está condensando. Se puede colocar una resistencia a calefactura, por ejemplo, si llegamos a bajas temperaturas y el mismo equipo o este calentamiento del equipo está disipando, llega a condensar la misma cubierta. Entonces hablamos de condiciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para poder especificar el tipo de climatización. Gracias, Moni. ¿Hay otra duda? ¿Dónde podríamos encontrar cursos para el uso del software de Rital System Climatization y Power Engineering? Sí, bueno, para cualquier curso, cualquier capacitación, pues pueden ponerse en contacto conmigo o ahí rital.com.mx y sin ningún problema los podemos programar con ustedes, ¿no? Nos dejan los datos en la casita de chat y ya nosotros nos ponemos directamente en contacto con ustedes para programar una capacitación específica. Gracias, Moni. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra. Si se requiere calcular un sistema de ventilación, ¿cómo debemos utilizar el software? Bueno, si tú ya tienes, por ejemplo, dónde vas a instalar el equipo de refrigeración, necesitas los datos del armario, alto, ancho, profundo, si está contra la pared o si hay algún objeto alrededor para saber si es libre o tiene algún obstáculo en todo lo que es alrededor del tablero. Tienes que saber la temperatura máxima exterior a la que va a llegar o a la que va a estar trabajando ese equipo de refrigeración, la temperatura a la que tú quieres llegar al interior del gabinete o la que quieres mantener estos equipos que tienes instalados y saber toda la disipación que generan los equipos que tú ya tienes instalados. Esa disipación te la dice la ficha técnica de cada uno de los equipos, independientemente del fabricante. Cada fabricante o cada proveedor del equipo trae su ficha, o cada equipo trae su ficha técnica. Ahí puedes encontrar pérdida de potencia, power loss, disipación de calor, y te la va a manejar en watts. Entonces tú, conforme a cada una de las fichas, vas a hacer tu sumatoria de potencia de pérdida, y con todos estos datos vas a ir basándolos en lo que es el software. Como les comentaba, si requieren alguna capacitación
ya específica para ustedes, pues pueden contactarse con nosotros para poder otorgarles todas las herramientas y poder explicarles, ¿no? De acuerdo a su aplicación o la solución que ustedes tengan sin ningún problema. Gracias, Moni. Sí, en este momento, bueno, como les comento, vamos a almacenar las preguntas que puedan surgir ahorita. Vamos a pasar a la siguiente conferencia. Muchas gracias, Moni, por la presentación. Y a continuación vamos a pasar a la siguiente presentación. Muchas gracias a todos, muchas gracias.